Hola iglesia, te mando un fuerte abrazo. Qué buena onda que te sigues conectando con nosotros. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, porque tu inagotable amor, Señor, nos llena, nos inunda, nos es suficiente en este momento, Señor. Sabemos que tú estás trabajando a favor de nosotros, a favor de tu iglesia, para que tu iglesia viva en victoria, Señor, rodeada de tu amor y tu majestad, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Iglesia, qué buena onda que te sigues conectando. Hoy quiero platicar contigo acerca de la necesidad de levantar muros alrededor de nuestra familia. Dios quiere que las familias de su iglesia sean familias vencedoras, que sean familias victoriosas, que vivan en las promesas que el Señor nos ha dado, que vivamos rodeados del amor y de las promesas que Él tiene preparadas para tu familia, para mi familia. Él quiere que las familias de la iglesia vivan en plenitud, en poder, en autoridad. Y no quiere que tú y yo ignoremos las acechanzas que el enemigo puede poner alrededor de nuestra familia. Yo quiero que tú leas conmigo en Proverbios capítulo 27, versículo 23. Dice: mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Dice Dios: mantente al tanto del estado de tus rebaños. Dios nos habla y nos enseña y nos advierte que debemos de estar al cuidado de nuestro rebaño, al cuidado de nuestra familia, al cuidado de nuestra casa, mirar por sus necesidades, mirar por las cosas que ellos pudieran estar viviendo. Pero me llama la atención la segunda parte de este versículo. Dice: entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Dios quiere que tú y yo nos entreguemos por completo al cuidado de nuestra familia, que nos entreguemos por completo al cuidado de nuestro matrimonio, que nos entreguemos por completo al cuidado de nuestros hijos, en su crecimiento espiritual, en su vida, en sus emociones, en todo lo que ellos estén pasando. Dios quiere que tú y yo seamos vigías de nuestra familia, de nuestra casa, y que tú y yo seamos parte de que nuestra familia sea edificada en la presencia de Dios. Dios quiere levantar un muro de salvación alrededor de tu familia, alrededor de mi familia, pero para eso tú y yo tenemos que ser vigilantes de lo que está pasando alrededor de ella. En el libro de Pedro, en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 9 nos enseña esto. Dice: estén alerta. Dios nuevamente comienza con una palabra diciendo: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Dios en este pasaje nos dice: estén alertas de las acechanzas de vuestro adversario, el diablo, que anda como el león rugiente en busca de quien devorar. El enemigo, el Señor lo ha vencido, lo ha derrotado y lo ha puesto por debajo de nuestros pies. Ese es un hecho que yo quiero que tú y yo entendamos, que Dios nos ha dado la victoria sobre el enemigo. Pero también Dios nos dice: estén alertas, porque Él es astuto y está acechando alrededor de tu vida, y no solamente de mi vida, sino de tu familia y de mi familia. Él quiere poner traspié en tu familia y mi familia para que nos separemos de la presencia de Dios. Pero Dios en este momento nos está diciendo: estén alertas y cuiden a su rebaño, cuiden a su familia, cuida tu matrimonio, cuida a tus hijos, cuida tu propia vida, porque en el nombre de Jesús tú y yo seremos más que vencedores. Cuando venga la acechanza del enemigo, cuando vengan las trampas que el enemigo quiera poner para tu familia y para mi familia, si tú y yo somos ese padre de familia, esa madre de familia que estamos alertas, vamos a poder levantar un muro alrededor de nuestra familia. Debemos fundamentar a nuestra familia en la roca que es Cristo. Tenemos que levantar muros alrededor de ellos, alrededor de tus hijos, alrededor de tu matrimonio, para que el Señor sea el rey soberano de tu casa y de tu familia. La palabra de Dios nos sigue enseñando en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24 al 28. Dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca.
Pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza. En este momento Jesús está enseñando, y nos enseña a ti y a mí, de dos tipos de personas o dos padres de familia, cómo están cuidando a su casa, cómo están cimentando su hogar, cómo están fundamentando a su familia. Unos que escucharon la palabra de Dios, a los cuales Jesús les nombró que eran prudentes porque los edificaron sobre la roca, y tú y yo sabemos que la roca es Cristo. Y cuando tú y yo fundamentamos a nuestra familia en la roca, en las enseñanzas, en el amor, en las promesas que Dios tiene preparadas para nuestra familia, sabemos que cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias difíciles a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, ellos van a estar firmes porque Dios está de su lado, porque las promesas de Dios son reales, porque las promesas de Dios son verdad, y Él está rodeando a tu familia cuando tú y yo aprendemos y enseñamos a nuestra casa, a nuestros hijos, y practicamos las promesas y la palabra de Dios. En ese momento hay una cobertura alrededor de nuestra vida. No quiere decir que no van a venir problemas, no quiere decir que no van a haber circunstancias que van a querer frenar el crecimiento de tu familia. Lo que sí nos está diciendo Jesús es que si fundamentamos a nuestra casa, a nuestra familia va a ser más que vencedora, va a ser victoriosa, porque las promesas de Dios las van a rodear, porque la victoria de Dios va a estar de nuestro lado. Porque recuerda, familia, que Dios pelea por nosotros, y si Dios pelea por nosotros, tu familia y mi familia será más que vencedora. Seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero también habla de otra tipo de persona, una persona insensata que no escuchó la palabra de Dios, que no la puso en práctica, y que cuando vinieron las tribulaciones, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las circunstancias difíciles, esa casa se derrumbó porque su fundamento estaba sobre la arena y no en la roca. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de la presencia de Dios para fundamentar a nuestra casa, a nuestra familia. Necesitamos ser hombres, necesitamos ser un matrimonio vigía de nuestra casa y fundamentar a nuestra familia en la presencia de Dios. Y yo quiero darte tres fundamentos para que tú y yo podamos edificar nuestra casa. Número uno, fundamenta tu casa en la palabra de Dios. Necesitamos fundamentar nuestra familia, nuestra propia vida, nuestro matrimonio en las palabras que Dios tiene preparadas para nosotros. Yo quiero leerte lo que dice Deuteronomio capítulo 6 del 5 al 7. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Escucha esto: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios nos está diciendo: tú tienes que escuchar estas palabras, las tienes que atesorar en tu corazón, pero no solamente eso, sino tienes que inculcárselas a tus hijos continuamente. Cuando vayas en el camino, de mañana, de noche, tú y yo tenemos que instruir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra casa en la palabra de Dios. Tú y yo no podemos esperarnos a que vengan cada domingo a la iglesia y que en la iglesia nos enseñen esas palabras, o a través de las predicaciones en línea que estamos teniendo. Tú y yo somos responsables de edificar a nuestra familia. Tú y yo somos los responsables de sentarnos diariamente y escudriñar la palabra de Dios y contarles de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios ha hecho en las mismas vidas de nuestros hijos. Escuchar las palabras que Dios está trayendo, sus promesas a ellos, les producirá en ellos fe, les producirá en ellos esperanza, les producirá en ellos una pasión por vivir en la rectitud de Dios. Necesitamos fundamentar a nuestra casa, necesitamos fundamentar a nuestra familia en la palabra del Señor. Yo quiero leerte el primer versículo, el versículo 5. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú y yo tenemos que transmitir ese amor a Dios a nuestros hijos. Tú y yo tenemos que transmitir ese amor
en nuestro matrimonio por Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Porque cuando tú y yo amamos a Dios de esa forma, tú y yo comenzamos a ser ejemplo para nuestros hijos, para los que están a nuestro alrededor. Y es como tú y yo podemos dar un testimonio real y verdadero a través de vivir en las palabras que Dios nos está dejando. Y fundamentamos a nuestra casa y a nuestra familia, y estamos levantando un muro de protección, estamos levantando un muro de bendición, un muro de victoria alrededor de nuestras vidas. Otro fundamento es la oración. Necesitamos fundamentar a nuestra familia en oración. Necesitamos levantar muros de oración en nuestra familia, en nuestro hogar. Cuando tú y yo llamamos a nuestros hijos en el primer paso y nos sentamos y escudriñamos la palabra de Dios, necesitamos terminar orando. Necesitamos terminar declarando lo que es Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, las promesas de Dios en nuestra vida. Necesitamos fomentar en nuestros hijos una intimidad con Dios, un amor, una pasión, que lo conozcan a nuestro Dios. Y eso es a través de fundamentarlos en la palabra de Dios, fundamentarlos en la oración. Cuando Iker era más pequeño, él le daba mucho miedo cuando se iba la luz en las noches. Y recuerdo muy bien esto, que una vez se fue la luz. Y había tardado un poco y ya se estaba oscureciendo, y él estaba un poco nervioso por eso, y nos decía: oye papá, ¿y si oro en el nombre de Jesús, la luz va a llegar en este momento? Y yo le dije: pues vamos a orar y Dios lo puede hacer. Y recuerdo que él cerró sus ojos y comenzó a orar y exaltaba su nombre, y al final dijo: Dios, Jesús, por favor, que llegue la luz en este momento. Esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y cuando él terminó de decir amén, la luz llegó. Y para él fue una sorpresa, diciendo: es que Dios escucha las oraciones, y Dios escuchó y me respondió a mi petición. Sabes, él creció en su fe en ese momento, en saber que la oración es algo que Dios escucha de sus hijos, y que no solamente escucha, sino que Dios envía respuesta a esa oración. Tú y yo necesitamos edificar a nuestra casa en la palabra de Dios, en oración. Necesitamos reunirnos como familia diariamente, no cada domingo, no cada día de transmisión de martes y viernes. No, necesitamos fundamentar nuestra casa los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Necesitamos pasar tiempo, porque es la forma de levantar muros alrededor de nuestra familia. Otro fundamento, el tercer fundamento, es el ayuno, es el apartarse para Dios, es el consagrarse para Dios. Tú y yo necesitamos enseñarles a nuestros hijos la importancia de dejar de contaminarnos con las cosas del mundo y consagrarnos para Dios, apartarnos para Dios. Y una forma que Dios nos ha enseñado es a través del ayuno. Cuando tú y yo ayunamos, apartamos ese tiempo para consagrarnos para Dios, para orar a Dios, para estar meditando en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento nos enseñan en varias ocasiones cuando el pueblo de Israel o otros pueblos que estaban pasando por situaciones difíciles, los reyes o aún Dios o aún otras personas mandaban que ayunaran todo el pueblo, tanto niños como mujeres. No solamente es para los hombres, no solamente es para los papás, sino también necesitamos ir inculcando a nuestros hijos en el ayuno, en la consagración a Dios. Podemos decirles que ayunen dejando de ver televisión, porque es un tiempo que va a apartar para estar con el Señor. De ver el celular, apartarlo para estar con el Señor. Necesitamos inculcarle esto en nuestros hijos. Pero para esto, amada iglesia, amada familia, tú y yo tenemos que ser ejemplo. Tú y yo tenemos que vivir lo que estamos diciendo. Tú y yo tenemos que enseñarles a nuestros hijos a través de nuestros hechos. No solamente con las palabras, sino es a través de tus hechos, a través de tu testimonio, a través de mi testimonio. Porque cuando tú y yo damos ese testimonio, nuestros hijos nos van a seguir. Te lo aseguro, ellos nos van a seguir. Porque nos volvemos hombres, mujeres íntegros, porque lo que decimos, lo hacemos. Lo que pensamos en Dios, lo que decimos de Dios, lo practicamos, nos volvemos íntegros. Y entonces nuestros hijos van a decir: es que lo que Él dice, lo que Él piensa, realmente lo está practicando. Necesitamos levantar muros
de salvación en nuestra familia. Cuando tú y yo aprendemos y fundamentamos a nuestra casa, a nuestra familia, y levantamos esos muros de salvación alrededor de ellos a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, estamos acercando a que nuestra familia sea una familia llena del Espíritu Santo. Y esa es la voluntad de Dios, que nuestras familias, que mi familia, que tu familia sea una familia llena del Espíritu Santo, porque Dios quiere que tu familia sea vencedora y victoriosa. Dios quiere que mi familia sea vencedora y victoriosa, porque Él está con nosotros y Él nos ha dado al maravilloso Espíritu Santo para que podamos ser guiados a vivir una vida de rectitud, de santidad y de victoria en su presencia. Necesitamos vivir esto. En la Biblia hay muchos ejemplos, pero yo quiero tomar el ejemplo de Cornelio. En el libro de los Hechos nos habla de una historia maravillosa. Yo quiero leerte en Hechos capítulo 10 versículo 1 en adelante, y dice así el versículo número 1: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano, y él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Yo quiero hacerte notar dos cosas. Cornelio no solamente él buscaba a Dios, sino involucraba a toda su familia, porque toda su familia era devota, toda su familia buscaba la presencia de Dios. Dice el versículo número 2: y toda su familia era devota y temerosos de Dios, y realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Era un hombre que practicaba lo que te estoy diciendo, en fundamentar a su familia. Era un hombre que escuchaba la palabra de Dios y era temeroso de Dios. Era una persona que reunía a su familia para orar continuamente delante de Dios. Era un hombre que se preocupaba porque su familia estuviera rodeada del favor de Dios, de la bendición de Dios, pero sobre todo se preocupaba porque su familia fuera una familia que estuviera conectada con Dios, conectada con el cielo. Y tú y yo necesitamos tener ese mismo pensamiento, que tu familia, que mi familia esté conectada con el cielo, que esté conectada con el corazón de Dios, que esté conectado con el Espíritu Santo a través de escudriñar su palabra, y que su palabra produzca en nosotros ese temor reverente en nuestra familia y ser una familia de oración continua. Dice el versículo número 3, dice: un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. En ese momento vemos como Dios envía un ángel a traer una revelación al corazón de Cornelio. Y le dijo: envía a Pedro. ¿Sabes para qué? Para que Pedro, cuando viniera, le hablara de las promesas de Jesús, de la salvación de Cristo, del Espíritu Santo. Era un hombre que a través de su búsqueda trajo una bendición no solamente para él, sino para toda su casa, sino para toda su familia. La Biblia nos dice que mandó traer a Pedro. Pedro estaba en Jope y Dios le da una revelación a Pedro, porque la Biblia nos enseña que los judíos con los gentiles no se llevaban, y menos con los romanos en ese momento. Pero Dios trae una revelación a la vida de Pedro, y cuando termina esto, Pedro acompaña a estos hombres para regresar a la casa de Cornelio. Y yo quiero leerte algo que más adelante, porque otro de los puntos que su familia, cuando llegó Pedro, su familia estaba reunida porque Cornelio convocó a toda su familia para que escuchara el mensaje. Y en Hechos capítulo 10 versículo 33 y 34 quiero leerte esto. Dice: así que inmediatamente envió a llamarte, está hablando Cornelio con Pedro, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. En ese momento llega Pedro
Cornelio ya había preparado a su casa y había invitado a más personas para que escucharan las palabras que Dios tenía preparadas a través de la vida de Pedro. Era un hombre que se preocupaba por su familia. Era un hombre que se preocupaba para que la palabra del Señor se hablara y se dijera y se expresara y se escuchara. Y aquí yo veo que Pedro llega y sucede algo maravilloso, porque su familia fue llena del Espíritu Santo. Dice en Hechos 10:44, dice: mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje y fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Familia, necesitamos tener estos tiempos con Dios. Necesitamos tener estos tiempos en la presencia de Dios, donde tú y yo, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro altar de alabanza y de adoración, tengamos ese tiempo para fundamentar a nuestra casa, a nuestra familia, a través de la palabra de Dios, en oración y en ayuno. Que busquemos continuamente la presencia de Dios, y eso va a tener un efecto en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino a nuestra familia. Va a ser una familia llena del Espíritu Santo, y cuando sea una familia llena del Espíritu Santo, las promesas de Dios nos van a rodear y podemos caminar confiados en que cualquier acechanza del enemigo no va a poder contra nosotros, porque Dios está de nuestro lado. Y tú y yo lo sabemos muy bien, que cuando Dios está de nuestro lado, no hay nada que nos pueda dañar, no hay nada que pueda llegar a nuestra vida, porque Dios tiene el cuidado de tu familia y de mi familia, de tu vida y de mi vida, cuando cimentamos a nuestra familia en la roca que es Cristo, cuando levantamos muros de salvación. No podemos ignorar las enseñanzas que Dios nos está dejando. No podemos ignorar las ordenanzas que Dios nos está pidiendo en este momento. Edifica a tu casa, edifica a tu familia, edifica a tu matrimonio, edifica a tus hijos en la roca que es Cristo. Hemos pasado casi 6 meses de estar en cuarentena y con esta pandemia que está en todo el mundo. Hay muchas familias que están pasando por situaciones difíciles. Hay situaciones en las cuales solamente Dios puede traer la victoria. Ese es un tiempo para que tú reúnas a tu familia, para que tú reúnas a tus hijos, reúnas a tu esposa y pasen tiempo en la presencia de Dios y vean que solamente de Dios viene la respuesta. Es tiempo de que tú y yo nos cimentemos y reunamos a nuestra familia y le digamos: Señor, esta casa es un altar de alabanza y de adoración para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. En esta casa continuamente se está encendiendo una ofrenda para que tú la recibas, para que tu nombre sea glorificado. Pero necesitamos tomar nuestro lugar como cabeza de hogar, como cabeza de hogar en tu casa, como matrimonio. Necesitamos tomar nuestro lugar y llevar a nuestra familia a tener esos encuentros en la presencia de Dios. No podemos ignorar las enseñanzas que Dios nos está dejando. Te lo vuelvo a decir, porque corremos el riesgo de que nuestra familia se pierda. Corremos el riesgo de no vivir el avivamiento que Dios está trayendo en este tiempo. No nos podemos perder este tiempo que en medio de este desierto para muchos Dios está haciendo florecer a su iglesia, y Dios te va a hacer florecer a ti y a tu familia. Así es que no nos distraigamos en este tiempo, sino que enfoquémonos en el reino de Dios, enfoquémonos en la voluntad de Dios y edifiquemos a nuestra casa y levantemos muros alrededor de ella. La palabra de Dios dice en Oseas capítulo 4 del versículo 1 al 9, dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Porque no hubo conocimiento en su corazón. Sabes, no corramos ese riesgo. Edifiquemos a nuestra casa, tomemos la Biblia, tomemos la palabra de Dios y escudriñémosla. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre la voluntad de Dios en este tiempo. Y estoy seguro que el Señor te va a revelar. Estoy seguro, porque el Espíritu de Dios es maestro, es consolador, es nuestra atalaya. Él es el que nos va a recordar todas las cosas, y Él te va a dar la sabiduría para que edifiques a tu casa. Toma la palabra de Dios diariamente y léela con tus hijos.
y edifícalos en la presencia de Dios. Ora con ellos, impon manos sobre ellos, bendícelos, bendíceles, declárale abundancia, bendiciones, prosperidad en el nombre de Jesús. Impon tus manos y declara que la presencia de Dios lo guiará todos los días de su vida, para que el Señor le muestre el camino recto en su corazón y en su vida. Si tus hijos ya están grandes, no te preocupes, invítalos, llámalos, es buen tiempo. Y si no quieren hacerlo, ora por ellos, intercede por ellos, clama por ellos, y Dios va a tener una respuesta a la vida de tus hijos y a tu vida. Necesitamos levantarnos, necesitamos estar alertas, discerniendo, pedirle discernimiento a Dios para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Necesitamos estar alertas, necesitamos levantar altares de adoración en nuestros hogares. En Josué capítulo 24 versículo 15, Dios nos da una enseñanza y dice así, porque Josué se está despidiendo del pueblo y dice esto: pero si ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Sabes, esta palabra tú y yo tenemos que atesorarla en nuestro corazón y diariamente declararla y confesarla. Mi familia y yo serviremos al Señor. Cuando tú te levantes: Señor, gracias por un día más que nos das, porque mi familia y yo te serviremos, porque mi familia y yo te amaremos, porque mi familia y yo te buscaremos continuamente para que tu reino sea establecido en este lugar. Familia, es tiempo de levantarnos, no es tiempo de llorar, es tiempo de levantarse, es tiempo de estar edificando a nuestra familia. Dice Efesios 5:16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechemos este tiempo. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te des por vencido, familia. Levántate en el nombre de Jesús, porque tu familia, tú y tu casa servirán al Señor y verán maravillas de parte de Dios para sus vidas. Quiero terminar con 5 puntos. Punto número 1: mantente alerta de tu familia, de tu vida. Sé un vigilante de tu casa. Número 1, necesitamos ser alertas. La enseñanza que Dios nos da: está alerta. Fíjate, ten cuidado de la condición de tus ovejas. Dedícate de lleno al cuidado de ellas. Necesitamos estar alertas de nuestra casa. Número 2, necesitamos ser ejemplo en un diario vivir para que podamos guiar a nuestra familia. Necesitamos ser ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo: lee la Biblia, si yo no leo la Biblia. Yo no le puedo decir a mis hijos, a mi esposa: ora, si yo no oro. Necesitamos ser ejemplo, necesitamos pasar tiempo, necesitamos ser transformados por Dios. Yo no le puedo decir a mi hijo: pórtate bien, si yo me porto mal. Yo no le puedo decir a mi hijo: oye, no hagas esto, si yo lo estoy realizando. Necesitamos ser ejemplo. Punto número 3: fundamenta tu familia. No esperes a que solo los domingos o otra persona lo haga. Tú tienes que fundamentar a tu familia diariamente. Lee la Biblia, ora, invítalos un día a la semana, 2 días a la semana, a que ayunen, a que aparten un tiempo para estar en la presencia de Dios. Número 4: practica un estilo de vida digno de nuestro caminar con Dios. Lo que decimos, lo que pensamos, necesitamos vivirlo. A eso se le llama congruencia. Y cuando somos congruentes, el Señor hace que tu familia y tus hijos nos puedan seguir. Y es una forma de levantar muros alrededor de ellos. Punto número 5: busquemos que nuestra familia sea llena del Espíritu Santo. Busquemos que nuestra familia sea llena del Espíritu Santo. Como en la palabra, en la oración, en el ayuno, en consagrarnos a Dios, y Dios va a descender sobre tu familia. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos complicados, pero la historia nos enseña esto, y la Biblia nos enseña esto: que cuando venían las situaciones más difíciles al pueblo de Dios, era cuando más victoria venía para el pueblo de Israel, más victoria venía para la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos,
Este es un tiempo tal vez de tribulación, pero de esto el Señor va a levantar a familias fortalecidas, rodeadas de un muro de salvación, de victoria. Así es que yo quiero animarte en este momento. Yo quiero que tú ahí donde tú estés tomes a tus hijos, tomes a tu esposa. Si estás tú solo, levanta tu oración por tu esposa, por tus hijos, y le pidamos al Señor juntos. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros, porque tú tienes promesas reales para nuestra familia, para nuestra vida, porque tu voluntad, Señor, sobre mi familia, sobre la familia de tu iglesia, Señor, es que seamos vencedores y victoriosos y vivamos en plenitud en todo lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor. No importa esta leve tribulación que de momento estamos viviendo, Señor, no es comparable con la gloria venidera que en ti y en nuestras vidas se va a manifestar a través de ti, de tu amor y de tu verdad. Yo quiero pedirte que levantes a cada familia, Señor, que las fortalezcas a cada padre, a cada madre, a cada hijo, Señor, a cada sobrino, a cada tío, a cada miembro de la familia, Señor. Levántalo en medio de esta circunstancia. Rodéalo con tu amor, rodéalo con tu favor, y que la llenura del Espíritu Santo venga en este instante, en este momento, trayendo en ellos paz, trayendo en ellos gozo, trayendo en ellos confianza, seguridad, victoria en tu nombre, Señor. Porque hemos aprendido, Señor, que lo que está en tus manos nadie te lo puede arrebatar, y mi familia está en tus manos. Declara: mi familia está en tus manos, mis hijos están en tus manos, mi matrimonio está en tus manos, Señor. Gracias porque nadie te lo puede arrebatar, y tú vas a cumplir la perfecta voluntad en mis hijos y en mi matrimonio, con mi esposa y en mi vida. Señor, gracias te doy en esta hora por tu amor incomparable, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, anima tu corazón y sigue adelante, porque el Señor tiene cosas maravillosas para ti y para tu familia. Síguete conectando con nosotros. Bendiciones.